director, guionista, es una película de un viaje no solamente pues por la carretera, sino también como espectador, es un viaje de emociones. ¿Cómo la siente usted como director? Por supuesto ya viendo el resultado final. Pues estamos muy felices de, sobre todo de este recibimiento del público con la película. Y como tú dices, de poder invitar al espectador a un viaje por Colombia, pero más allá a un viaje profundo, digamos como a sus raíces familiares y a las relaciones y a un país también que está allí presente. Entonces yo creo que es bellísimo el encuentro en este momento con el público por primera vez, bueno, después del Festival de Cine de Cartagena donde la película estuvo, pero es la primera vez que la película empieza su recorrido comercial en Colombia, entonces el encuentro con el público es cuando realmente existe por primera vez la película. Las películas no existen hasta que no están ante los ojos del público, entonces ese encuentro para nosotros es maravilloso, la recepción de la gente. El que sienten que es una película entrañable con unos personajes entrañables y que fue concebida de esa manera, que te habla de la vulnerabilidad humana, que te habla de unos personajes que no son ni blancos ni negros, sino grises como somos todos. Todos tenemos una familia, asuntos por resolver familiares, asuntos por sanar. No hay familia perfecta y yo creo que esta película te pone una reflexión frente a eso acerca de reescribir la forma o redescubrir mejor la forma de construir familia. Bueno, gracias por esas bonitas palabras. El Árbol Rojo es una película que llega a mí casi que por accidente. Eh, yo llegué a la película porque tenían otro protagonista y se les enfermó, entonces yo llegué al día siguiente a grabar, a construir este viaje y este personaje con Joan Gómez, que es el director y co-guionista de esta historia. Y fue maravilloso con Shaddai, con Jonier, que es el otro viajero de esta historia maravillosa. Fue un viaje personal también, porque fue adentrarme en el espíritu y en el alma de un ser humano como Eliezer, complejo, casi que de un minimalismo exagerado, pero bueno, ahí se ve el resultado. Yo creo que quedó bien, estoy contento con el resultado. Justamente eso se lo voy a decir como espectador, no como periodista, pero pues las emociones es un sube y baja, uno se logra adentrar en lo que puede estar sintiendo el personaje. ¿Qué sintió usted filmando? Frío, calor, de todo, ¿no? En ese sentido, a nivel logístico, por decirlo de alguna manera, la película fue bastante compleja porque viajamos por buena parte del país, que eso también es una de las cosas maravillosas que tiene la película, que tiene unos paisajes y además nos adentramos en las distintas culturas que conforman esta nación. Y claro, el aspecto del calor, pasábamos por no tan caliente, muy caliente, frío, extremo frío. Hay unas escenas en el páramo que además no estaba vestido como para la ocasión y me estaba congelando. La niña también fueron muy difíciles, pero yo las veo y digo, coño, valió la pena. Dentro del filme usted logra plasmar de manera magistral también problemáticas sociales, pero también lazos familiares. Y de hecho al final sale una dedicatoria para sus padres. Sí, yo creo que ahí hay dos temas. Uno, el que al proponernos escribir una película que primero estaba el elemento familiar, luego aparece la gaita, la música, como también un elemento esencial de transmisión y de herencia de generación en generación, que cada uno de estos dos personajes lo recibe de diferente manera, aparece luego el país. Y es como era imposible hacer un viaje por Colombia, por la Colombia de finales de los 90, que además fue donde sentimos, donde descubrimos que estábamos hablando de esa Colombia. Era imposible no hablar de la problemática y de un encuentro con el país. En ese momento uno viajaba por el país y había una cosa de miedo y una inseguridad y una Colombia hostil. Pero sin embargo uno también se encontraba siempre con la bondad y la solidaridad del colombiano, que termina siendo como la forma de redención de esa hostilidad y de nuestros conflictos sociales e incluso del conflicto armado. Entonces la película, si bien es cierto no se queda allí, aborda este tema. Y el tema de la dedicatoria, claro, por supuesto que tiene que ver con un asunto familiar. Yo creo que uno también hace cine muchas veces por hacer terapia. Es una forma un poco costosa, pero sí que terminas hablando de hacer terapia, pero sí que terminas hablando de alguna manera, no es exactamente autobiográfico, ni mucho menos, pero sí que terminas hablando de tu familia y seguramente de cosas que hay, elementos que hay allí. Entonces, creo que al final es una forma maravillosa de habérsela dedicado, es dedicársela a mis padres, por supuesto, que además han sido soporte importante en mi carrera como director.
y como cineasta. Entonces yo creo que surgió inherente a la historia el hecho de que al final estaba reflexionando un poco de la responsabilidad de ser padre y del abandono, porque tiene que ver con esas historias. Y el abandono de los padres a los hijos y el hecho de no asumir una responsabilidad, creo que ahí hay una reflexión que evidentemente tiene que ver con mis padres, con anteriores generaciones, donde el abandono es una forma como de violencia, ¿no? En la que estamos inmersos también y de la que no se habla mucho, pero que está allí. Entonces creo que esa reflexión me llevó necesariamente a terminar haciendo una dedicatoria a mis padres, a mis viejos. Situaciones familiares, abuso de autoridad por parte de los militares, reclutamiento, muchas realidades colombianas. ¿Cómo describiría usted la película? Uy, es que la película tiene distintas capas de lectura, ¿sabes? Pero hay una que a mí me llama muchísimo la atención y es el tema de la paternidad y la maternidad responsable. Ese es un tipo de violencia que engendra otro tipo de violencia. Es una cosa que tenemos que empezar a hablar en este país porque la violencia de las armas creo que ha tapado ese tipo de violencia. Y yo siento que esta película, como te dije, tiene distintas capas de lectura, pero una de las que más me gusta a mí es esa. ¿Qué se va a encontrar la persona que venga a ver la peli? Bueno, una historia de hermandad, de familia, y a veces familia no es el que lleva tu misma sangre, sino el que te acompaña, hace lo que sea por tu beneficio, porque tú te encuentres bien y viceversa. Creo que una de las cosas bonitas de la historia es ese tema de la hermandad y que la familia no solamente es el que lleva la misma sangre, por decirlo de alguna manera. Pues porque, sin exagerar, es una gran película. Eh, no, digo, más allá de que yo hable muy bien de mi trabajo, por supuesto, y de nuestro trabajo, porque la película, si bien la coescribimos, no soy el único guionista, la coescribí con Iván Sierra y la logramos producir con un gran equipo, ¿no? En cabeza de Sonia Barrera y Viviana Gómez, que son las productoras, las coproductoras de la película. Sin ellas no hubiera sido posible, y un gran equipo que nos ha respaldado en todo el recorrido que hemos hecho. Yo creo que la película tiene un gran valor, y es que es un viaje al fondo de las emociones, sin duda alguna, y que van a poder venir los espectadores, a los que invito ya desde el 1 de septiembre a ver una película que tiene un alto nivel de reflexión familiar y reflexión con sus relaciones y sus raíces. Entonces, yo creo que ese es el valor, por supuesto, importante que tiene la película, de cara a invitarlos a todos que nos acompañen en las salas. En las salas de cine de nuestro país, El Árbol Rojo. Les va a gustar, yo sé que sí.